Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia. Ok. Actualmente 690 millones de habitantes de este mundo padecen hambre y hambre crónica en la tierra. Para más o menos en el 2030, o sea, 2030, está planeado que va a haber una hambre más o menos de 840 millones. ¿Qué es el hambre? Es el resultado de la pobreza. Y los niños son los más afectados en todas estas situaciones. Los niños son los más afectados en todas estas crisis que se levantan. Y escuche bien, en Colombia el 70% de hambre, ¿sabe de dónde hay? En Córdoba. El 63% hay en Bolívar, en el Sucre, por favor. Sucre, 63% en Sucre, es 51% en Bolívar, pero el 50% en La Guajira. Solamente nos han dado informes de La Guajira, ¿se acuerdan? ¿Cuántos niños han muerto por desnutrición? Entonces, ¿qué es la pobreza? La pobreza es una extrema, la miseria y el problema del hambre viene por pobreza, por economía y quien dirige el país. Yo quiero hacerles caer en cuenta que esto que voy a hablarles hoy ya ha ocurrido en la historia. Ha habido hambre en muchas partes del mundo después de Cristo y antes de Cristo. Yo quiero hablarles de antes de Cristo, ni quiero abusar los anaqueles de la palabra del Señor. Entonces, primeramente debemos de entender y comprender que el hambre viene como consecuencia del pecado, donde el hombre se aparta de Dios, de sus leyes, de sus mandamientos, sus reglas, ya confía en sí mismo y no quiere saber nada de quién tenemos que darle cuenta a nosotros. Ahora bien, Dios escogió un pueblo y ese pueblo se llamaba el pueblo de Israel. Pero Israel nunca quiso, o nunca no, sino había otra generación que se levantaba, pero había ciertas generaciones que eran apóstatas, ciertas generaciones que no reconocían la grandeza de Dios, ciertas generaciones que no se sometían a los preceptos del Señor. Y Dios les está profetizando: si ustedes no quieren obedecerme, miren lo que les va a acontecer. Y vamos a mirar lo que dice la palabra, y quiero que abra la Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Dios les profetiza a ellos: si ustedes no quieren guardar mis mandamientos, no quieren guardar mis leyes, miren lo que les va a acontecer. Deuteronomio capítulo 28, versículo 53. Y dice la palabra: y comerán el fruto de su vientre. ¡Wow! Terrible es eso, ¿sí? La carne de sus hijos y de sus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiarán tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le queden, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, porque por no haberle quedado nada en el asedio y el apuro con que su enemigo le oprimía en todas sus ciudades. Eso era una profecía. Si ustedes no me obedecen, miren lo que les va a estar, ¿qué?, aconteciendo. Y Dios les profetizó, y Dios les habló, y Dios le habló al pueblo. Ahora bien, resulta que el pueblo no obedeció, el pueblo lo acató. Vemos que a través de Salomón el reino de Dios se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que era Israel, gobernado por Jeroboam, se corrompió a tal manera que se olvidaron de Dios, pusieron becerros, comenzaron a adorar becerros, lo que más abominaba a Dios. Y ustedes deben de entender que las ciudades antiguamente estaban amuralladas. ¿Qué hacían los reyes para conquistar esas ciudades?
las amurallaban, les quitaban el agua, les quitaban el suministro de alimento. Resulta que en Segundo de Reyes, vamos a mirarlo, claramente cómo ocurrió y sucedió algo parecido a lo que ya estaba profetizado. Segundo de Reyes capítulo 6 nos muestra claramente que esta situación se vino a realizar y llevar a cabo. Miren lo que nos está mostrando en el capítulo 6 de Segundo de Reyes. En el versículo 26. Pasando el rey de Israel por el... No era el rey de todo el pueblo de Israel, sino el rey del norte. Por el rey, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey mío. La ciudad estaba asediada y estaba dominada por los sirios. Y habían días en que no llevaban con qué comer. Y hasta aún se comían el estiércol ¿de qué? De las aves. Y la compraban para comerla. Era impresionante el hambre. Miren lo que dice aquí. Él dice: pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde podré salvarte yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comamos lo que hoy. Wow. Y mañana comeremos ¿qué? O sea que los hijos eran de alimento para ellos. Le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy. Y cocimos así mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: da acá tu hijo para que lo comamos. Mas ella ¿qué? Lo ha escondido. ¿Qué hacemos muchos? Cuando hay necesidades, escasez, cuando se acaba el trabajo, cuando no tengo dinero, cuando ya no hay entrada ninguna, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a vender y a empeñar las cosas, ¿sí o no? Se comienza a vender y a empeñar. Ahora, a vender todo lo que tienen. Y yo quiero mostrarles ahora un ejemplo de lo que viene muy pronto para este mundo. Les quiero colocar un ejemplo. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis. ¿Qué fue lo que hizo José? Y dice José en Egipto, cuando vinieron los 7 años de abundancia y los 7 años de ¿qué? De hambre. En Génesis capítulo 47, el Señor me está diciendo algo importante. Y nos está enseñando cosas que Dios quiere que vamos a estar evitando para nosotros. En Génesis capítulo 47. ¿Se acuerdan que hubo 7 años de hambre, de abundancia y 7 años de hambre? ¿Sí? En los años de abundancia, ¿qué fue lo que Dios quiso? Mandó un hombre, antes de que hubiera estos 7 años, mandó un hombre, y el hombre más sabio, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? José. ¿Qué les enseñó José? Guarden todo lo que sea posible en los años de abundancia. ¿Usted qué hace cuando recibe su prima? ¿Qué hace cuando recibe su bonificación? ¿Qué hace cuando recibe una gran mesada? ¿Qué estás haciendo con el dinero que tienes? Muchas veces la lapidamos fácilmente. Y vendrá un momento en que usted dirá: ¡ay! ¡Qué torpe que fui por gastar tan bobamente! ¿Sí o no? Y escuchen, este varón enseñó a guardar y guardar y guardar y guardar, pero con un propósito. Lo mismo está haciendo el anticristo desde ahora. ¿Sabe cuál es la actualidad de lo que está haciendo el anticristo? Ya no es de grandes compañías como Bill Gates. ¿Qué es lo que está comprando esos grandes ricos? Terrenos. Y terrenos y terrenos y terrenos de cosechas. Escuche bien. Ahora miremos capítulo 47. Se vuelve a repetir la historia. Dice, versículo 12: y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Pero mire las consecuencias. No había pan en toda la tierra. ¿Y el hambre era qué? Muy grave. ¡Wow! ¿El hambre era qué? Eso viene para esta tierra, un hambre impresionante. Y más adelante les voy a mostrar por qué. Viene un hambre muy grave.
por lo cual desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que tenía el pueblo, que había en la tierra de Egipto, en la tierra de Canaán, por los alimentos que él compraba, y metió José todo el dinero. ¿A dónde? Les quitó primeramente ¿qué? El dinero. Bueno, acabó el dinero de la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Vino todo Egipto a José diciendo: danos pan porque moriremos delante de ti por haberse multiplicado y acabado el dinero. Y José dijo: dan ahora ¿qué? Vuestros ganados. Ya el dinero se acabó, ahora reciban el ganado. Entonces Jesús: dan vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados, si se acabó el dinero. Y ellos trajeron su ganado a José, y José dio alimentos por caballos, y por el ganado de ovejas, y el ganado de vacas, los asnos, y los sustentó con pan por todos sus ganados. Acabado aquel año, vinieron a él nuevamente el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero se acabó también el ganado, y ya nuestro. ¿Ya qué? De nuestro Señor nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra, cómpranos y nosotros a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no moramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, que de Faraón, prototipo del diablo. Pues los egipcios se vendieron cada uno a sí mismo a sus tierras, y ellos se vendieron. Entonces escuchen bien: recogieron el dinero. 2, recogieron su ganado. 3, recogieron ¿qué? Sus tierras. 4, recogieron ¿qué? Sus cuerpos. ¿Qué va a hacer el anticristo? Donde el anticristo va a tomar control, lo que siempre ha soñado, ser el dueño de este mundo, y donde todo el mundo ya no va a haber una economía mundial, va controlada por él, ganado y todo va a ser controlado por él. Dice que seremos controlados, nosotros nos venderemos como el diablo por la marca de la bestia, y seremos esclavos del diablo. Si tú te dejas marcar por la bestia, tiene la marca del 666, ya tú estás emplanillado. ¿Para dónde? Para el infierno. Entonces, des en cuenta cómo esto ya pasó en la antigüedad y se va a volver a repetir nuevamente por el hambre tan violenta, y cómo el anticristo está preparando, y por cómo todos esos grandes magnates están comprando tierra, pero a montones, y están comprando la producción de todo, porque a través de ellos quieren dominar por la alimentación, la comida. ¿A quién? Al hombre. ¿Me están entendiendo? Ok. El anticristo también hará lo mismo, lo habla Daniel capítulo 11, pero simplemente quiero hablar nada más en el capítulo 13, versículo 15 y 18. Nadie podrá comprar, 15 y 18 del Apocalipsis dice, Dios le dijo que una marca de la bestia, nadie podría comprar ni vender si no tuviera ¿qué? De la bestia. Dele gracias a Dios por el techo que tienes. Dele gracias a Dios por el trabajo que tienes. Dele gracias a Dios por el dinero que te entra. Dele gracias a Dios porque tiene una comida y una almohada donde descansar. ¿Cuánta gente no tiene donde descansar? ¿Cuánta gente no tiene que comer? ¿Cuánta gente no tiene quien los ame? Y somos muy privilegiados. Y así estamos descontentos, estamos infelices, somos completamente tristes y amargados. ¿Pero por qué si lo tenemos todo? Terrible, ¿cierto? Entonces, escúcheme bien. ¿Qué hace Dios ante el hambre reinante para su pueblo? Nosotros como iglesia. ¿El Señor se identifica con nosotros? ¿Cuánto creen que Dios se identifica con sus hijos? ¿Sí o no se identifica? Dice en 2 Corintios capítulo 8, mira a ver si se identifica o no. Es algo lindo que quiero comentarles. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra así de la siguiente forma: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que por amor ¿a quién? A nosotros, se hizo ¿cómo? Se hizo pobre, para que con su pobreza usted y yo fuésemos ¿cómo? ¡Wow! El que era rico se hizo pobre y a través de su pobreza no se enriqueció a nosotros. ¿Sí somos enriquecidos? Hermano, usted no podrá tener millones y millones, pero tiene la riqueza espiritual. La riqueza del conocimiento de Dios. La riqueza de los tesoros que están escondidos aquí, que día a día Dios te revela. El conocimiento de esto, usted, hermano, ¿cuántos hombres anhelarían tener el conocimiento que usted tiene? ¿Cuántos sacerdotes, cardenales, obispos, hombres quisieran tener el conocimiento que tenemos nosotros? Es algo impresionante. Entonces, con su pobreza. Pero mire esto mucho más hermoso. 2 Corintios capítulo 6. Él dice que él se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos ¿cómo? Enriquecidos. Alabado Jehová. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de 2 Corintios. Ya te digo el versículo. Dice la palabra claramente. Dice el versículo 9. Como dice, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Ustedes creen que Jesús pasó cuando vino a esta tierra fue desconocido? Nadie conoció que era el Mesías. Como desconocido, pero bien conocido por el Padre Celestial. Como moribundo, pero Él vive para siempre. Como castigado, mas no muerto. Aleluya. Jesús estuvo entristecido, mas siempre estaba gozoso. Él se hizo pobre, mas ¿qué? Mas enriqueciendo a muchos. Escuchen, como pobres, mas enriqueciéndonos a nosotros. Como no poseyendo nada, pero lo poseía ¿qué? Por el dueño de todo. ¿Me entiende el amor de Cristo? Ese es el amor tan impresionante de nuestro Dios. Ahora veamos qué fue lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Cristo se identifica con su pueblo? Ok, se identifica con su pueblo. Cuando vino un hambre terrible allí en Samaria, que era un pueblo muy apóstata, rebelde, adorando a los dioses ajenos que no debían estar adorando, ¿qué hizo entonces Dios? Mandó un siervo que se llama ¿cómo? El siervo Elías, que era un profeta. Y el profeta Elías, ¿qué dijo? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que de aquí a 3 años y medio no lloverá. Y cuando no llueve, no hay alimento, porque no hay provisión, no hay que cosechar. Vino el hambre. Ahora, Dios sostuvo a su siervo, que mandó el Señor. Mandó cuervos. Ahora yo quiero que me entiendan. ¿Dios habrá mandado cuervos a tu vida? Cuervos disfrazados de personas. Cuervos disfrazados de jefes que le dan una ubicación, cualquier cosa. Ahí te está dando Dios y te está bendiciendo el Señor. ¿Sí o no? Ok. Luego lo manda a donde una viuda. ¿Y Dios provee a la viuda? La viuda no tenía más que comer, sino un bocado de pan y aceite y echarse a morir por el hambre que había tan terrible. ¿Y qué le dice Elías? Bueno, tráigame agua. No había agua. Y tráigame de comer primero. ¿Cómo así usted pide comer primero? Bueno, hay que hacerle caso. Vive hombre de Dios que no tengo pan y papá. Tranquila, hazme a mí primero. Y Jehová ha dicho así: la harina no menguará ni el aceite escaseará. Y pasó. Y nunca cesó el aceite y nunca cesó ¿qué? La harina. Ok, y aquí se muere ¿quién? Elías. ¿Quién sucedió a Elías? Bueno, ¿Eliseo hizo dobles milagros? Claro que sí. Dobles milagros hizo Eliseo. ¿Y qué hizo Eliseo? Cuando viene una pobre viuda, porque realmente los siervos de Dios, ellos no tienen dinero, así como dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué sucedió cuando verdaderamente había hambre en la tierra? Había deudas y problemas.
Vamos a comentarles varios casos. Dice en 2 Reyes, capítulo 4. Hay una pobre viuda que quedó viuda y querían colocar a sus hijos como esclavos porque el marido murió y terminó endeudado. No, hermanos, nunca deje a su familia endeudada, nunca deje que estén préstamos que esté debiendo, páguelos antes de morir. Nunca deje a su familia endeudada. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué tengo yo que darte? Un hombre que tenía Elías, o que tiene Eliseo, no tiene nada. Le pregunto, ¿usted qué tiene en su casa? Pues no tengo nada más que un poco de qué. Escuche bien, Dios va a usar el recurso que usted tenga, el más mínimo, para beneficio de usted mismo. Así el recurso que sea. Tome una guitarra y comience a cantar. Tiene un don de hacer arepas, comienza a hacer arepas. Pero use lo que el Señor te dio para la gloria de Dios. Y le digo, bueno, enciérrate y pide prestadas. Y comenzó a pedir prestadas, ¿qué? Vasijas. Y entonces, ¿qué sucedió? Las vasijas se llenaron y se acabó, ¿qué? El aceite. Ok, se acabó el aceite. Y le dijo el Señor, ya acabé. Entonces, vende lo que tienes y paga lo que debes. Luego, en el capítulo, más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 38, hay milagros que comienzan a hacer ante el hambre. Habría hambre en los profetas. Y le fueron a recoger un poco de hojas silvestres para comer un poco y fueron a comer, y eso era venenoso. ¿Qué hizo Eliseo? Trae un poco de harina, roció encima de eso y comió un potaje hermoso. Le trajeron 20 panes a Eliseo. ¿Y qué dijo Eliseo? Póngalo delante de la gente. Y eran más de 100 personas. Esto no alcanza, le decía el siervo. Comerán y sobrará. ¿Y usted cree que sobró? Mire, dice el versículo 43. Respondió a su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces se puso delante de ellos, comieron y les sobró conforme a ¿qué? A la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que Dios multiplica? Ok. Dios multiplicó los peces y los panes para ¿cuántos? Multiplicó peces y panes para ¿cuántos más? 4,000. ¿Usted cree que Dios multiplicará panes y peces en nuestras necesidades? Claro que sí. Yo he sido un testimonio de eso en mi propia vida. Antes de decir, cuando comencé el ministerio, fue algo fuerte, pero yo vi la gloria de Dios en mi propia vida en eso. Aleluya. Ahora, ¿qué sucedió con la iglesia primitiva? ¿Había pobreza en la iglesia primitiva? Mucho. De tal manera que todos vendían lo que podían y lo ponían a los pies de los discípulos y cada uno podía comer. Hay alimento. Entonces, cuando hay necesidad, lo mío es tuyo, lo tuyo también es mío. Nos identificamos al que tiene que darle al que no tiene. Ya cuando realmente vengan los momentos duros y difíciles, ahí también viene el problema de que tenemos que estarnos identificando los unos ¿qué? Con los otros. Aleluya. Pero bien, quiero comentar lo siguiente. ¿Qué dice Dios? Joven fui, Salmo 34, 25. Joven fui y envejecido y no he visto ¿qué? Justo desamparado, ni su descendencia. Ok. Dios es padre de ¿qué? Huérfanos y de viudas. Salmo 78, 5. Dios es padre de huérfanos y de viudas. Salmo 34, 8 y 10. Gustad y ve qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Pues dice que cuando confiamos en él, pues no le faltará nada a los que confían en él. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios provee, Dios provee. Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que no añade tristeza. La bendición de Jehová es la que no ¿qué? Trae bendición y no añade tristeza. Alabado Jehová. Filipenses 4:19. Mi Dios ¿qué? Suplirá. Entonces, hermano, ¿Dios bendice a su pueblo? Claro que sí. ¿Vendrán momentos duros para el mundo? Lo habrá, y muy duros. Hay momentos muy difíciles.
pero su iglesia estará ¿cómo? Cuando comenzaron a caer las plagas y plagas y plagas y plagas en Egipto, en Gosén caían las plagas. Después de la cuarta no llegó ninguna. Dios protege a su pueblo. Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, barrio La Soledad, Bogotá, Colombia.